¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número raíz cuadrada de 169, porque no quiero ser albureado. Y qué mejor motivo para hacer un mal chiste que con el invitado de hoy, Raúl Nájera López, Muchas profesor de gracias. matemáticas en una secundaria de aquí de mi municipio lindo, San Miguel del Alto, Jalisco. Raúl, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, muchas gracias. No sé si te ha tocado ver alguno de los episodios anteriores o si vienes He de plano en visto, blanco. no completos, pero he visto algunas partes de Ok, algunas de más o las... menos tienes una noción de lo que te voy a preguntar, quizás. Pues creo, y si no, pues a ver qué No, sale. te las vas ingeniando, ¿verdad? Sí. Ok. En contexto, Raúl fue profesor mío cuando estuve yo en secundaria. Estamos hablando de. Fue en segundo grado, si mal no ando. Tuvo que haber sido ya hace 8 años. Ujú. 8 años. Tengo 21 años actualmente. Raúl, ¿tienes? Yo tengo 32. Ni nos llevamos tanto. Ok, No es bien, mucho. bien, bien. La edad promedio de mis amigos. Grupos de hombres realmente son como un señor de Muy variado. 50, un señor de Sí. 30, un muchacho de 15 y ahí todo por ningún lado, todo el merequetengue. Este, Estoy preparándoles los días de videos, van a ser los lunes, miércoles y sábados. Esperen videos siempre en esas fechas. Voy a mantenerme con el compromiso de estar haciendo eso. Ese es uno de los anuncios que quiero darles el día de hoy. De ahí en más, creo que anuncios. Bueno, para quienes me siguen en redes sociales, sigo con la lucha de bajar de peso, una lucha que está siendo bastante extraña porque sigo pesando 115 kilos y me está quedando ropa que antes no me quedaba y ropa que me quedaba ahora no me queda, pero está bien raro eso. También por ahí me gustaría que me platicaras tu experiencia con el gimnasio, si estás de Sí, acuerdo. claro. Entonces, pues vamos a meterle variedad al episodio del día de hoy. Raúl, empezando por quién es Raúl, qué lo trae por aquí, Bueno, quién es la pues creo que persona. ya parte, ya lo presentaste. Mi nombre es Raúl Nájera, trabajo aquí en una secundaria y pues soy maestro de matemáticas en secundaria, obviamente. ¿Por qué vengo aquí? Pues por la invitación. Espero aportar algo a tus seguidores, que sea de provecho esta plática. Y pues básicamente es la persona que soy. Habría que profundizar muchas cosas, pero creo que no es el momento, conforme vayamos avanzando en la plática. Ok, vamos arrancando. ¿Tú qué estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste? Ok. Yo cuando salí de la prepa entré a la Normal Superior, que es una escuela pues específicamente para ser maestro, así se llama, normal, son normales. Hay normales de muchos tipos, por ejemplo aquí cerca en Arandas está una normal que si mal no recuerdo, a ver si no he hecho mentiras, es básica, normal para educadoras y creo que también para primarias. En Guadalajara pues hay muchas, hay la normal superior, la normal básica, la normal de especialidades, la normal de educación física y hay algunas otras que son particulares. Todas esas que te mencioné son públicas. Y dependiendo, pues, para qué quieres ser maestro, pues vas a una de esas y te inscribes. Por ejemplo, en el caso de la básica, pues es para ser maestros de primaria. En la normal de educadoras, normalmente así se les dice porque normalmente la mayoría de personas que entran pues son mujeres, pero no hay excepciones, también es para hombres. Es para kinder, para el preescolar. En el caso de la normal superior es para secundarias. En el caso de la normal de educación física, pues su nombre lo dice. Y hay así como que diferentes escuelas. Esa, la que yo estudié, que es la normal superior, no es muy conocida. De hecho, está curioso porque cuando llegas a Guadalajara es muy común que si te subes a un taxi, le dices, bueno, estoy hablando de mis tiempos que no había tanto, no sé, el Google No Maps y había el Uber. Uber y todo eso, ¿verdad? Entonces llegabas, te subías a un taxi y oye, pues a la normal superior, ah, sí, ahorita te llevo. Y te llevaban a la básica, porque pues es muy conocida esa, es muy grande esa universidad. Y la superior es una escuela más pequeña y pues no es muy conocida, pero hay diferencias. La básica, como ya lo dije, es para primarias y la superior pues es para secundarias. Entonces yo entré ahí a estudiar a la normal superior en Guadalajara. Son 4 años, son 3 años en los que estás con diferentes materias de tronco común, de especialidad, en mi caso, pues es de matemáticas, pero puedes especializarte en biología, en química, en inglés, en español, en geografía, todas las materias que se dan en la secundaria.
Y una vez cumplidos esos 3 años, el último año se divide en dos cosas. Tienes que hacer tu práctica, tienes que estar yendo a una secundaria a practicar, y a la par tienes que estar haciendo un documento, es un escrito, un intento como de investigación, porque no es tal cual una tesis, pero es algo así. Se llama documento recepcional y es un escrito que tú haces con todo un marco de investigación y todo lo que conlleva para titularte. Es a la par de que estás practicando, lo llevas así a la práctica, porque normalmente tienes que encontrar una problemática, algo que tú quieras solucionar en tu práctica docente o con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Entonces, tienes que buscar esa situación que vas a escoger para trabajar y ir diseñando tu problemática, tus preguntas y pues todo lo que conlleva una tesis. A lo mejor las personas que ya les ha tocado pues ya me entenderán mejor. Okay. Pero de eso se trata básicamente. Y ya pues cuando terminas la normal superior, aquí en México y pues en Jalisco obviamente existe un examen que en aquel entonces se llamaba examen de oposición. Ahorita es la UCICAM y tiene un de ingreso, creo que se llama, pues ya un poco más sencillo de entenderlo. Antes se llamaba examen de oposición y era un examen tal cual que hacías ante la SEP, ante la SEG, para pues entrar al sistema, a la SEG como maestro. Así haces ese examen, se abre una convocatoria, te dan las fechas, tienes que llevar documentación y demás, haces el examen y en aquel entonces era solamente eso, era lo que tenía validez, el examen. Y dependiendo de tu puntuación, ya te decían, mira, pues están todas estas vacantes aquí en Jalisco, tú sacaste tantos puntos y estás en tanto lugar, van a ir escogiendo y cuando te toque a ti, pues si hay algo que te interesa, pues te vas. Pero te estoy hablando de que te puedes mandar, bueno, si tú aceptas, obviamente, te puede tocar irte a Vallarta, irte a un ranchito por allá en la sierra. Pues, Jalisco es muy grande, entonces te puedes ir a muchos lugares. A mí me tocó la gran fortuna de que me fue bien en el examen y que estaban aquí vacantes 20 horas. La fortuna, desvelos 3 semanas estudiando. No creas, no soy la verdad mucho de estudiar. Sí leo y sí investigo y todo, pero así como de ponerme dirían comúnmente, a machetearle, pues la verdad no. Afortunadamente se me da la verdad, el hecho de hacer exámenes y de recordar información, pues se me facilita. Entonces me fue bien en el examen, no recuerdo ahorita qué lugar tenía, creo que tenía como el 12, algo así, hablando pues de nivel Jalisco, que eran un montón de personas que estaban haciendo para matemáticas, y pues por eso digo que un buen lugar. Y la fortuna que estaban vacantes aquí en la secundaria, aquí en San Miguel, pues 20 horas. Entonces yo llegué aquí con esas 20 horas y luego todavía me tocó otra fortuna que cuando llegué había más horas vacantes, pero esas no estaban como propuestas, no estaban, o sea, no las podía tomar como mías, pero el director me las propuso. Como no había más maestros que las pudieran cubrir, me dice, de manera interina, a lo mejor estoy hablando términos que no son muy comunes para toda la gente, son más términos que las personas que están en la docencia los van a entender muy bien, pero un interinato pues es cubrir un tiempo esa plaza. No es tuya, nada más la vas a cubrir en el tiempo que a lo mejor te proponen un ciclo escolar o medio ciclo, y después si llega alguien que las ganó, pues ya le tienes que dejar su lugar y tú te quedas con las tuyas. Es más como un maestro suplente. Así es, como un maestro suplente. Entonces yo tenía mis 20 horas y estaba cubriendo de interinato, creo que otras 15 más o menos, por ahí andaba. Entonces llegué, el tiempo completo son 42, entonces llegué con una cantidad pues más o menos buena, y pues la dicha de que era en mi lugar, o sea, en mi pueblo. Entonces ahí no batallé. Te digo eso porque tengo compañeras que les tocó, y digo compañeras porque se me vino así mucho a la mente una de ellas que sí se fue a Vallarta. Ella es de Guadalajara y se fue a Vallarta, y pues el hecho de irte o sea, ya vas con un trabajo, pero no llevas así como, pues nada, de un día para otro te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que presentar te estoy hablando, a lo mejor eso fue el viernes, te tienes que presentar el lunes en Vallarta. A lo mejor no tanto como a dar clases, pero ya a presentarte con el director. Así te dan así como que unos días para ya presentarte tal a cual a dar clases,
pero sí a presentarte con el director, llevarle tus documentos, gané estas horas y pues soy fulanito y voy a estar aquí con usted, le dan el horario y demás, irte así a la brava, porque pues no tener dónde vivir, porque pues, no es así como que algo que vayas Ya planeando, planeado, ajá. que digas, pues déjame ver, investigo dónde hay casas, dónde puedo rentar, dónde, no Ya sé. tengo mi vida hecha. Es de un día o sea, tienes 2, 3 días para ver dónde me voy a ir, quién me va a rentar, porque pues llegas y en muchos lugares es difícil que te renten. Estás joven, entonces pues dicen, no, te sabe qué ir a hacer, no sé. O sea, te encuentras muchos, Muchos obstáculos. sí, muchos obstáculos. Le digo, a mí me tocó esa fortuna, pero sí me ha tocado platicar con muchos compañeros, sobre todo ya grandes, maestros ya más grandes que yo, que me platican de sus vivencias y digo, wow, el hecho de haberse andado de aquí para allá a la sierra, que tenían, a veces lo vemos como en películas o cosas así, que el maestro en el burrito y cosas así, pero pues no es real. Nosotros lo vemos en una película y creemos que es así como que algo que a lo mejor no pasa, pero no, es una realidad. Sí, sí, muchos de los maestros que a lo mejor que tenemos incluso aquí en la secundaria nos podrían platicar de cómo fue su vida profesional, cómo fueron yendo de una escuela a otra y luego con el tiempo se vas acercando a lo mejor al lugar donde quieres estar, a tu casa, pero pues a veces no se puede por completo. A veces muchos de ellos llegaron, por ejemplo, aquí a San Miguel y hicieron vida ya aquí, se casaron, tuvieron su familia, entonces pues ya te vuelves del lugar al que llegas. Muy variado. Entonces, pues básicamente así es como yo llegué aquí a ser maestro. Y tuviste la fortuna de que pues, ya Ajá, vivías aquí. sí, yo no batallé mucho. ¿Cómo convives con la idea de que, bueno, yo me acuerdo en su momento, yo en mi generación, que pasaba mucho gente que decía, ¿cómo puedo decirlo sin que suene gacho? Bueno, tal cual, un comentario que en una ocasión llegó a soltar un comentario, qué cabrón trabajar en el mismo lugar que tu papá. ¿Cómo convives con la idea de, porque en contexto para las personas del podcast, Raúl, su papá trabaja también ahí desde hace, ¿qué? 30, 40 años. Sí, ya tiene muchos Tiene años ahí. muchos años. Y pues los muchachos secundarios siempre son pasados de lanza. Yo siento que ahorita son menos pasados de lanza que antes. Quiero pensar, como que ya están más atontados por la tecnología, entonces siento que tienen menos creatividad para varias cosas, ¿no? Ahorita me gustaría ver por ahí. Pero pues bueno, yo me acuerdo una experiencia muy ojete. Cuando estábamos en primero, tu papá nos daba clases. Y recuerdo que no me acuerdo qué chingados estábamos haciendo. Que un desgraciado se toma el tiempo bien tranquilo, pero tranquilo, una calma. Se levanta, agarra su mochila, se sube al banco, se la avienta al ventilador, se agarra la mochila del ventilador y le mete santo madrazo a tu papá. Y este vato se baja de golpe y bien serio. Y tu papá se levanta bien encabronado y dijimos, no, ya, hasta aquí llegó este güey, lo van a expulsar. Pero lo había hecho con una tranquilidad, con una seriedad, que todos dijimos, no, pues, culo el que lo venda. Y pues sí, son muy, sí, secundaria, muy pasados de lanza los muchachos. Es una etapa complicada. Sí, demasiado. ¿Cómo? Entonces había gente que decía, cuando te conocimos, había gente que decía, no manches, qué ojete trabajar en el mismo lugar que tu papá. ¿Tú cómo convives con eso? Fíjate que yo creo que no solamente el hecho de trabajar, el hecho ya de ser, y creo que por el contexto en el que me desenvuelvo, las personas con las que trabajo, y es muy común que tú te rodeas de personas que están relacionadas a tu trabajo. Entonces, el hecho de que yo sea maestro, me toca convivir con hijos de maestros, me toca convivir con maestros que fueron hijos de maestros también. Entonces, el hecho simplemente de ser hijo de un maestro ya es complicado. ¿Por qué? Porque normalmente el maestro pues va a ser, no a lo mejor una figura pública, pero sí va a estar siendo muy observado. El hecho de que mucha gente lo conoce, los alumnos, los papás, la sociedad, entonces se vuelve así como pues sí, se una vuelve carga. muy observado. Okay. Entonces es como de si los hijos hacen algo o si los hijos no hacen algo,
siempre es así como que, y es el hijo del maestro, Tiene más imagínate. peso cualquier cosa que Exacto, hagas. o sea, como cualquier otra persona que no es hijo de un maestro, pues se refieren a él como Juanito, Pablo y ya, o sea, lo que hace, lo que hizo Juan o lo que hizo Pablo, lo que hizo el hijo del maestro o lo que hizo el hijo de, de El tal profe maestro, fulano, del profe Simón. fulano. Entonces, para empezar, pues ser el hijo de un maestro Es más es atacado. una carga. Aparte de que me toca ver también muchos casos de compañeros que descuidan mucho la verdad a su familia por su trabajo, porque a veces viéndolo desde fuera podemos decir, ay, los maestros trabajan de tal a tal hora y se acaba y se van a su casa, pero la realidad es muy distinta y las personas que están dentro de la docencia van a saber esto, que es preparar actividades, hacer planeaciones, evaluar, llevar tus trabajos a casa a veces, estar todo el día pensando el hecho de, o sea, no lo puedes soltar. En algunos otros trabajos que creo tienen esa bondad del hecho de que se acaba mi trabajo, cierro o me voy a mi casa y me olvido. Y el hecho de ser un maestro, pues a veces no te puedes despegar. De hecho, me pasa a mí con mis compañeros maestros, que de repente nos reunimos, hacemos una convivencia, una comida, no sé, cualquier cosa, y estamos ahí en la comida y estamos hablando de la escuela. Del trabajo. Ajá, estamos hablando del trabajo, o sea, salimos del trabajo y que hacemos Para hablar de trabajo. para distraernos y estamos hablando del trabajo. Y que tal alumno y que hizo esto, y sí, conmigo también, y que no se porta así, o sea, y que ya hablé con la mamá y que me dijo esto, esto y esto, y no, y que pasó esto con tal maestro y que tuvimos ese problema, no sé, entonces se vuelve así como que una situación que por más que quieras, siempre vas a traer el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, y es muy, muy desgastante, la verdad. Entonces, esa es la situación, y siendo papá, siendo maestro y siendo papá al mismo tiempo, pues a veces se descuida mucho a la familia, porque tienes que estar con festivales, por ejemplo, que el 10 de mayo, si es maestra, el 10 de mayo a lo mejor la maestra en la primaria organizando el evento para sus niños y a lo mejor su hijo está en un evento donde ella no pudo ir porque tiene que estar con sus alumnos, o sea, no puede dejar a los alumnos y, ¿sabes qué? Déjame, voy yo al festival de mi niño. Porque soy Pues mamá no. y Ajá, órale. porque tengo que cuidar, tengo que estar acá en el festival de Tengo que mis cumplir con el alumnos. trabajo. Exacto. O no sé, muchos casos o muchas situaciones de este tipo en la que la verdad pues los maestros sí descuidan esa parte. Y no es porque a lo mejor queramos, pero pues es parte de las obligaciones. Entonces, eso es una situación. Ahora, como trabajar al mismo tiempo y en el mismo lugar, creo que no fue mucho conflicto en la relación con mi papá, que a lo mejor podría ser como si yo llego, entonces me imagino que muchas personas, y me lo dijeron en su momento, que llegas a trabajar con tu papá, pues te cohíben, ¿no? Así como que yo soy con mis amigos de una manera y puedo bromear y Y divertirme. quizás en el trabajo Y en quiero el ser de trabajo estoy otra. con mi Ajá. papá también, pues no voy a hacer, ¿no? O sea, no voy a payasear o no sé. Para mí, la verdad, para mi papá y para mí creo que no fue conflicto. Yo soy como muy, no sé cómo decirlo, como muy transparente, tal vez, en mi manera de ser con mis papás, con mis amigos, o sea, en todos lugares como que no tengo un rol así muy definido de, con mis papás soy así, con mis amigos soy así, con el trabajo soy así. Normalmente soy muy igual en todos los roles. Entonces, por esa parte no fue conflicto. Esta otra parte de las clases y de todo eso, pues sí, de repente, pues mi papá, como tú dices, lo conociste y creo que también mucha gente de aquí en el pueblo, pues obviamente lo conoce. Es muy tranquilo, muy noble, podría decir yo, a la hora de trabajar, a la hora de ser maestro. Es muy permisivo con los alumnos. Y fíjate que algo curioso es que normalmente cuando los alumnos se gradúan, cuando ya los alumnos no les dan clases a mi papá, perdón, lo frecuentan mucho. Es como que lo ven en la calle, ya, profe, y atrás de Sí, él, yo y lo también. Yo saludan. cada vez que me lo encuentro es muy normal. O sea, como que siento que lo llegan a querer mucho, a pesar de que, pues, a lo mejor en la clase, como tú dices, es conflictiva Era la más diferente, situación, o ajá. sea,
pero se llega como a ganar mucho el cariño de la gran mayoría de ellos. En mi caso, yo soy, fíjate que es algo que he ido así como que tratado de ir armando a través de los años. Ya tengo 11 años trabajando como maestro y he ido haciendo cambios. Yo creo que como todo vas aprendiendo y vas haciendo modificaciones. Cuando inicié y cuando me tocó darte clases a ti, yo recuerdo que yo tenía así mucha la mentalidad de la clase y de cumplir con los programas y de que los muchachos aprendan esto y dejar mucho como esta parte humanista de lado. O sea, no relacionarme mucho con ellos, no prestarme mucho para la, no sé, para la plática o como para la camaradería. A lo mejor. Listo, gente, volvemos. Saben que se cortó la grabación porque estaba un poquito caliente el teléfono. Dijo que también está en frío. Entonces, pues, hay una disculpita por ese pequeño gran detalle. Perdona, Raúl, estábamos diciendo de la camaradería con los alumnos. ¿Cómo Sí, te has decía adaptado? que pues entonces, en ese entonces que me tocó darte clases a ti durante varios años al inicio de que yo fui maestro, sí era muy estricto tal vez, era muy cerrado a no escuchar a los muchachos. Ya vinieron a visitarnos. ¿Qué onda, Toby? ¿Siempre aferrado a salir en los videos? Toma asiento, carnalito. Y era así. De hecho, me decían a veces comentarios mis alumnos y exalumnos cuando llegaban de repente a verme riéndome o bromeando con algún maestro. Me decían, ay, ¿a poco sí se ríe? Sí, yo recuerdo que era lo que muchos se decían en mi generación de nadie había visto a Raúl Jr. sonreír, ajá. Que si llegaba enojado. No, pues en realidad no era que llegara enojado, pero trataba así como de tener esa apariencia para trabajar solamente en los contenidos y evitar esa otra parte, que a lo mejor en el caso de mi papá es mucho de ser así, de ser muy abierto con los alumnos, de prestarse mucho para la camaradería, bueno, no tanto como camaradería, pero sí para esa otra parte. Me di cuenta conforme fui avanzando que es importante, como en toda la vida, yo siempre lo he dicho, buscar equilibrios. Y conforme pues vas creciendo y vas experimentando en muchos aspectos, no solamente en el trabajo, buscar ese equilibrio, o sea, no ser esa persona a lo mejor fría, cerrada, de no prestarse a platicar de más cosas con los alumnos más que la escuela, a tener ese equilibrio, tener esa parte de donde los alumnos traten de verte como, no como un amigo, porque ahí sí se pierde el respeto del profesor. Sí, pero sí como con esa confianza de que si tienen algún problema, de que si tienen alguna situación, se acerquen, te lo platiquen, o que no necesariamente incluso cuando sea alguna necesidad, sino simplemente de llegar y saludarte y cómo estás y platicarte a lo mejor algo que les pasó. Y he ido tratando de llegar como a ese equilibrio, que actualmente yo creo que mis alumnos, si platicaran con mis exalumnos, por ejemplo como tú, y empezaran a platicar de mí, tal vez dirían, no, es otro maestro, y lo he visto, o sea, he tenido así como que esa confrontación de situaciones en las que me platican o que están platicando, el profe Raúl así, ay, ¿a poco sí? No la creen que el cambio que he hecho, que algunos exalumnos me dicen, ¿y por qué no hacía eso con nosotros? Pero bueno, pues es evolución humana. Sí, es parte del crecer, de cambiar, y pues eso es lo que yo he ido, hay muchos aspectos que hablar sobre eso, pero sí he ido cambiando. Entonces yo era antes de una manera muy fría, ahora pues trato de tener ese equilibrio entre ser más humano de la forma y el fondo, digamos. O sea, que no la prioridad sea el fondo, hablando de matemáticas, de contenidos, sino también la forma, que sea algo que sea agradable para los alumnos, que se sientan en confianza, sobre todo. Ok. Y cuando los muchachos se gradúan, ¿cómo ha sido tu experiencia como profesor de verlos partir? ¿Sientes por ejemplo, me ha tocado platicar con muchos profesores, especialmente profesores de primaria, que le agarran muchísimo cariño a sus alumnos, que los sienten hasta ya parte de su vida,
por ejemplo, que los ven durante su periodo de sus 6 años. Y pues hay profesores a los que les pega mucho emocionalmente. No sé en tu caso cómo sea, tú cómo lo llevas, cómo es esa Sí, pues interacción. claro, el hecho de estar Todos los todos días los con ellos días, en el conviviendo. caso de la secundaria, a veces si trabajas con alumnos que te tocaron en segundo y tercero, por ejemplo, 2 años completos, tal vez no todos los días, pero sí en tus clases, por lo menos, en caso de matemáticas, por lo menos 3 días a la semana, por fuerza tienes que convivir con cada grupo. Entonces, quieras o no, por más que intentas a veces, también es importante, y nos lo comentan, pues tratar como de separar un poquito, que a veces, sobre todo con los maestros novatos, es muy común que intentan como solucionar cosas que van más allá, que a veces ya es involucrarse en situaciones que pues no nos competen, cosas de la familia, cosas más delicadas que llegan, pero es que llegan y te platican a veces muchas situaciones, es tan variada el contexto de la secundaria, tenemos alumnos de todos los niveles sociales, económicos, culturales, que llegan y a veces te cuentan unas historias que pues la verdad sí te dejan como de, híjole, pero pues sí es algo que nos menciona, sobre todo en la normal, tratar de obviamente ayudarlos en medida de lo posible, de lo que está en nuestras manos, Pero en no los involucrarse protocolos, directamente. pero si es algo que ya está fuera de tus posibilidades, que te estás involucrando y que estás yendo a algo más allá, pues no, porque pues vas a salir en conflictos, problemas con la familia o no falta, o sea, depende de la situación, pero entonces sí, a por más que quieras, no a veces como llegar a ese punto de tener mucha confianza, bueno, no sé si confianza, no sé cómo llamarlo, o sea, de quererlos tanto, tú como dices, con que ya los ves como un hijo o algo así, pero aunque no quieras, pues se ganan, los alumnos te ganan de alguna u otra manera, empiezas obviamente a apreciarlos, a quererlos, y pues de todos modos desde el hecho de que sean tus alumnos, pues ya es como una prioridad para ti. Intentar explicarles, enseñarles, educarlos de alguna manera, porque pues también nos toca parte de, entonces se vuelve así. Y sí, cuando se gradúan, pues es así como que ese conjunto de emociones, de felicidad, porque los ves que ya van al siguiente paso, a la siguiente etapa, pero al mismo tiempo, pues también la tristeza de pues, ya no los vas a ver, ya no van a... Y de hecho, también por el otro lado pasa, también con los alumnos se van, y luego los tenemos aquí a vuelta y vuelta y vuelta y anda ahí las prefectas sacándolos porque no pueden estar en la escuela y es que profe lo extrañamos y que no sé qué y es así, la verdad, quieras o no, pues son relaciones humanas y pues, va a darse ese sentimiento no sé cómo llamarle, pero pues ese aprecio, vamos a decirle aprecio de los dos lados. Pero luego también es muy satisfactorio, te digo, tengo 11 años ya trabajando, mis primeras generaciones pues ya algunos me toca verlos en redes sociales o aquí en la sociedad, que ya están trabajando, que ya son, no sé, un montón de cosas, algunos que son doctores, otros que son abogados, que iniciaron algún negocio, como tú, que cuando escribiste tu libro, o sea, cosas que dices, qué padre, ¿no? Qué bonito que fuiste, pues pusiste así como tu granito de arena para que esa persona esté haciendo lo que está haciendo. Esperemos, y es que yo siempre digo, para bien o para mal, pero esperemos más que sea para bien que para mal, pero pusimos algo y es bueno ver y es una satisfacción, es una de las grandes satisfacciones ver a esas personas, encontrártelos, que te saluden, que te platiquen, que te cuenten o que se acuerden de cosas. Ah, ¿se acuerda, profe, cuando hicimos esto? Ah, sí. Y a veces cosas que ya ni te acordabas y te acuerdan. Pues yo en la secundaria solo tengo recuerdos vergonzosos, estúpidos y horribles. Tengo dos, tres memorias divertidas, pero pues, ay no, la secundaria para mí sí fue una época Complicada. muy dura, muy difícil. Eh, fue, diría que el segundo peor periodo de mi vida. Si Uh-huh. tuviera que como agarrar periodos de mi vida, diría que fue el segundo peor. El peor fue todo el año 2025. Todo el año 2025 para mí fue horrible. Yo creía que lo más feo que había vivido en mi vida era la secundaria, pero no.
El año pasado fue Más el complicado. peor. Porque ni siquiera la pandemia para mí fue tan difícil como fue toda la secundaria. Yo recuerdo que llega la pandemia y fue como, a huevo, 2 semanas sin clases, qué chido. Luego se prolongó y me acuerdo que yo no había hecho Un la tarea año. de historia. Y yo dije, a huevo, ya no voy a entregar la tarea de la maestra. Y después, en las primeras, no, pues muchachos, un gusto. Les vamos a enviar sus Actividades. certificados por correo. Ahí pasen con ¿Te sus... tocó la pandemia en la secundaria? Sí, Sí, yo no tuve graduación. Yo no el tuve acto de tercer graduación. año, entonces. Ok. Si no, no recordaba esa parte. Medio hicimos una misa Ujú, para dizque, celebrarnos de nosotros mismos. ujú, Fuimos 19 de los 40 alumnos que éramos en tercer grado, sí. porque todos los demás dijeron, no, gracias a la pandemia ya no le tuve que ver la jeta a nadie, no pienso volverlos a ir a ver. Y para ese punto había 3 que ya habían dicho, no, yo ya estoy en Estados Unidos y ya no quiero volverlos a ver. A uno apenas lo volví a ver hace 1 o 2 años más o menos que regresó. Ujú, Se aventó su buen rato allá. Y yo en parte celebré la pandemia ujú. personalmente, internamente, porque tenía muy mala relación con mis compañeros. Creo que quizás te toque acordarte, quizás no. Ojalá no, porque sí tengo recuerdos bien vergonzosos de esa época De la secundaria. que preferiría nunca volverlos a sacar al aire. Sí, sí me acuerdo de No, algunas cosas. No, no. no algo vergonzoso, más que nada como de tu dinámica en el grupo. Me gusta pensar desde ese entonces y a la fecha, siempre sostuve una idea. Es secundaria, vamos a crecer y vamos a recordar como, bueno, estábamos en secundaria, Ujú, estábamos pendejitos. Yo desde la secundaria sostenía eso. Yo les decía a mis amigos, que éramos 3, a la fecha seguimos siendo los mismos 4 locotes del grupito. Yo les decía, estamos en secundaria, vamos a aprovechar para hacer todo lo que queramos, porque cuando crezcamos vamos a decir, pues estamos en secundaria, estamos pendejos. Pero no, 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 no. O sea, no es tomando en así. cuenta que yo sí era consciente de lo que estaba haciendo, ahora lo recuerdo con vergüenza. Durante muchos años me atormentó. Fue doloroso. Algo que Me te preocupó. aventaba, ajá, todas las noches, ¿no? A ojo pelado, con insomnio. ¿Por qué hice esto? Ahora lo recuerdo con risa, pero de todas formas, con risa y con vergüenza. Ujú, Cosas sí. que prefiero no exponer. Pero algo que sí puedo decir, señores adultos, padres de familia, no dejen que sus hijos vean anime en secundaria, por favor. Es todo lo que voy a decir. Yo a la fecha me he visto unos 600, 700 animes. Empecé en secundaria. Ujú. De hecho, bueno, cuando entro a secundaria ya vi anime. Y fue su madre, no. Creo que lo peor que pude hacer fue intentar copiar personalidades de anime en mi propia personalidad, porque como buen adolescente pues estaba creando mi identidad. Veía como mis compañeros su identidad era la moda en internet en turno. La mía no, la mía era Algo demasiado distinto. cringe. Demasiado cringe. Entonces, por eso digo, mucha vergüenza para mí, una época horrible. Imagínense la época en la que estaba, no era TikTok, se llamaba Musical.ly, algo así, la aplicación previa a TikTok. Entonces era el tiempo del filtro de Snapchat. Instagram apenas tenía un auge fuerte. Estas tendencias de hacer canciones medio normie, todo el pedo bien basicote, bien fresón. Y llega el otaku del salón. No, a mí sí me tocó que me patearan, a mí sí me tocó que me hicieran bullying chido. Ahorita yo veo que ya los muchachos pueden decir abiertamente que lo que les gusta y difícilmente les hacen bullying. Y que Pues, está chido, en parte está chido, porque pues yo alguien que vivió bullying, ujú, sé que está que no ojete. es bonito vivirlo, ¿verdad? No, Entonces, pues yo ajá. creo que en todas las generaciones, y yo te hablo desde que yo fui también adolescente, que estuve en la secundaria, eh, siempre hay pros y contras, y creo que lo importante es como que buscar ese equilibrio. Por ejemplo, ahorita mencionabas del anime. Yo creo que la gran mayoría de jóvenes o adultos, digo yo jóvenes, pero ya adultos de mi edad, eh, 30 años todavía es 30, joven. los nuevos 20 dicen. No, no, las personas que de mis generaciones pues crecieron yo creo que con anime, pero a lo mejor no como No como gran la parte, base o sea, del no 100%. como así como que esa libertad para buscar tanto que tenían tal vez ustedes. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que mis generaciones crecimos con Dragon Ball Z, con los Caballeros del Zodiaco, con, no sé, hasta con Supercampeones y cosas de ese tipo. Entonces, pues definitivamente eso en su momento, pues de alguna manera afecta a Al las desarrollo ideas, social. al desarrollo, a la identidad que mencionabas tú hace un momento. Entonces, pues sí, sí pasa. De esta parte del bullying,
creo que también, igual, siempre. Todo es siempre ha buleable, todo es existido. buleable desde la perspectiva correcta, por así decirlo. No, y siempre ha existido, que ahora se le ha puesto el nombre y que se ha como focalizado, Clasificado también. pero pues siempre ha existido. La diferencia, creo yo, es que antes no había como tantos medios de comunicación, tantos celulares para grabar las peleas que tristemente en la actualidad vemos un montón de peleas de alumnos donde hay situaciones hasta que terminan, no puedo, sí puedo decir la palabra, Adelante. fallecidos o qué, ¿cómo le decimos? De suscritos de Desvividos. server. Ajá. No, pues es Entonces, YouTube, hasta eso no me no hay han problema. no me han dicho, no me la han hecho de emoción en el momento en YouTube. Ajá. Por eso me tomo el tiempo a veces de decir 2, 3 groserías. Ah, ok. Voy a ver con el episodio de Multimoral. Ujú. Ahí me tomé más libertades de lo normal. Ese video me va a servir para saber qué tanta ¿Hasta libertad me dónde puedo tiene tomar. libertad? Ajá. Entonces, pues eso te decía que creo que antes la diferencia es que no había un celular en cada persona para que se están peleando y pues lo graban. Antes sí había también esas peleas y problemas. ¿Y ahorita todos los bullying. muchachos tienen teléfono? Sí, O ahorita sea, todos. creo que todos. raro el muchacho que llega primero de secundaria sin teléfono. Sí, yo les platico a veces de cuando yo estaba en la secundaria, les platico a mis alumnos y les digo, cuando yo estaba en la secundaria, sí nos dejaban entrar celular. Y me dicen, ¿y por qué ya no? Le digo, pues es que en mi tiempo, cuando nos dejaban entrar celular, Solamente servía para hacer llamadas. Tres del salón tenían, o sea, éramos 40 y 3 tenían, y nada más servían para hacer llamadas, para mandar mensajes y para jugar el juego de la viborita. Eso era ya, lo que servía. ajá. Y ya después, ya cuando estábamos por ahí de segundo, tercero de secundaria, ya salían los que eran con cámara y con infrarrojo. Entonces, pues ya podías tomarte la foto y parecía Minecraft la foto, así toda, puros cuadritos, Todo toda por pixeleada, ningún lado, no sabías ni quién era quién, pero ya traías fotos. Tomabas 2, 3 fotos y se te llenaba la memoria. Y también les platico de esos celulares que luego era para escuchar música también, porque era como la novedad, que podías poner música en el celular, pero también traías 2 o 3 canciones y se te llenaba la memoria. Y luego, ¿cómo las conseguías? Pues había de dos, o las descargabas de Ares con sabe cuántos virus y troyanos y no sé qué cosas. De rato la computadora de la secundaria ya no funcionaba para nada porque era la... Y pobre computadora de 1 de RAM y 8 GB de memoria. Y llena de virus. Y traías tus 2, 3 canciones y bien contenta y con tus canciones. O la otra era de que salían los anuncios en la televisión. No sé si les llegó a ustedes a tocar. Y grababan la canción del anuncio. Esa era otra opción, pero no, había otras que manda la vaca 2, 3, 3. Sí, y te mandaban la canción, o sea, para descargarla, y ya guardabas tu canción ahí, ya la ponías. Y todos tus datos al rato vendiéndose en Arabia Saudí. Tenías que pagar, creo que 20 pesos, una cosa así, para que te dieran esa canción. Y ya era la canción porque se supone que era como para tu ringtone, que cuando te hablaran por teléfono sonaba esa canción. Y la otra era esa que acabo Banda de decir. arrolladora de limón de fondo. Ahí déjenme contestar una llamada. No, el que traía el ringtone era así porque tiene dinero para andar gastando en eso. Y la otra era lo que tú decías, llegabas a tu casa, ponías Telehit o MTV, que en ese entonces sí tenía música, ahorita ya MTV creo que ya ni existe, ya lo quitaron también, ¿verdad? Algo así escuché hace un tiempo. Y salía el top 10 de la semana, y salían las canciones más escuchadas. Y ahí el teléfono junto a la bocina de la tele, ¿no? Grabando. Lo ponías, y ya estabas grabando la canción, y de repente no faltaba tu mamá que llegaba y tocaba, ¡vente a comer! No, pues ya, te arruinaba toda la grabación, ya traías ahí la grabación de la canción. Y tú escuchabas la canción y después de verdad escuchabas a tu mamá gritando. De fondo gritando a tu mamá, ¡ve a las tortillas! Bueno, pero pues era fue parte de... Creo que son bonitos recuerdos. Sí, la verdad. Son recuerdos chistosos. Las personas que sean de mi generación se van a acordar y pues, ¿qué ha pasado ahora con los celulares, verdad? Pero bueno. Pues escucha Spotify sin anuncios por tan solo 39 pesitos al mes y aprovecha de 3 meses gratis con el link de invitación de tu amigo. No, esto no está patrocinado por ninguna pinche aplicación, quede claro. Me estoy burlando de que Spotify te zampa anuncios porque sí, porque no y por si acaso. Pero bueno. Y ahorita
Bueno, yo me acuerdo en su momento eran bien creativos mis compañeros, especialmente mis compañeros no tanto, eran más valemadres, pero las muchachas tenían mucho la maña de llevarse los teléfonos a clases y tenían unas formas bien mendigas creativas de llevárselos. ¿Ahorita siguen siendo igual de creativos o son más descarados? Yo creo que siempre pasa, siempre hay personas que pues están yendo en contra de las reglas y es algo que pues siempre ha sido un conflicto y siempre va a ser un conflicto en las secundarias. No creo que llegue un punto en el que digamos, ya la disciplina no es un problema, ya todos están cumpliendo las normas al 100%, que pues es complicadísimo, o sea, estamos con los adolescentes, estamos en el momento en el que les dices no te subas y nada más para darte la contra se va a subir. Entonces, creo que siempre va a existir esa situación y sí, todavía hay personas que encontramos celulares que se los llevan de alguna u otra manera o incluso a veces hasta otras cosas más delicadas, por ejemplo, como ahora con los... Vapes, ajá, por ejemplo, estas... que son muy comunes ahorita, más de lo que uno quisiera, pero pues también son muy fáciles de obtener, o sea, Sí. incluso siendo ya ilegales es demasiado fácil obtenerlos. Y luego el problema es que en la secundaria nos hemos dado cuenta que los hacen de muchas formas. Incluso hemos visto o nos hemos dado cuenta que hay algunos que son hasta como que parecieran como una pluma, Ah, sí, que pareciera una literalmente pluma. se llaman plumas. Entonces, ¿cómo lo identificas? O sea, llegas, Lo echan en revisas, el estuche haces, ellos, ajá. no es una pluma. Y muchas veces tenemos tantos alumnos, tenemos 40 por grupo, es A, B, C, D y E en primero, segundo y tercero. O sea, es un mundo de gente que tenemos y pues la verdad es Controlar complicado tanto es... controlar, ver quién sí, quién no. Y todos los Entonces, días, en cada clase. es un reto complicado, pero pues en medida de lo posible, pues creo que lo hacemos y estamos ahí trabajando. Ahora sí que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Es lo que yo siempre digo en la escuela. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y si no le gusta muestra, tiene más bíceps que yo. Al estilo Sócrates. Fíjate, el otro día estaba platicando con Dulce Becerra sobre cómo convive ella con el sistema educativo moderno. Uh-huh. Yo personalmente, se lo comentaba, yo estoy en contra del sistema educativo moderno. También lo comentaba con su hermano Rick Balam. ¿Tú cómo convives con el sistema educativo moderno que te obliga a haz que memoricen todo esto y vamos? Fíjate que no es tanto así el actual, o por lo menos en la teoría. No sé, o sea, no puedo hablar por todos mis colegas maestros de todo el mundo mundial, no sé ni cómo se llama, del programa que sale ahí no sé cómo se llama el de comedia, pero bueno, Okay. por todos los maestros no puedo hablar, pero el enfoque tal cual actual no premia o no se centra en la memorización. De hecho, habla más de la metacognición, que la metacognición es llegar a este punto en el que las personas, los alumnos en este caso, comprendan o tomen en sus manos el aprendizaje. O sea, el maestro sea como un facilitador y al final de cuentas el alumno llegue a este punto de que aprenda por sí solo. O sea, no es como dejarlo, pero sí ayudarlo a que él vaya diseñando su manera de aprender y que aprenda por gusto, que lo haga porque le llama la atención, porque le gusta, porque tiene herramientas donde investigar y esa es la idea. Pues en lo teórico suena muy bonito, ¿eh? Sí, y creo que siempre ha sido una situación, han venido un montón se me fue la palabra, bueno, de planes y programas distintos, de reformas, era la palabra que estaba buscando. Han venido un montón de reformas en cuestión de la Secretaría. Normalmente cada sexenio, cada partido trae sus ideas. Cuando estuvo el PRI, cuando estuvo el PAN, cuando volvió el PRI, ahora que está Morena, y cada grupo político pues ha traído así como que sus modificaciones. Y a veces muchos maestros dicen, es que es mucho de lo mismo, o sea, nada más le cambian palabras y estamos haciendo lo mismo. En teoría, a lo mejor si nos vamos a buscarle bien, a leer bien, no es así, pero ya en la práctica pues, se podría convertir si no como maestros y como alumnos, como comunidad,
no nos abrimos a esa modificación. ¿Y por qué digo como comunidad? Por ejemplo, en matemáticas. En matemáticas tenemos ya como bien el chip, y a mí me cuesta mucho trabajo luchar con esa situación, porque lo traen a veces pues desde casa o desde primaria, de que los muchachos están acostumbrados a que el maestro llega, se pone en el pintarrón y explica, a ver, esto es una ecuación, se resuelve así, 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 Háganlo. y aquí van 20 ejercicios, háganlos. Sí, ese es el sistema con el que a mí me tocó. Eso se llama un método tradicionalista, o bueno, no se llama así, se llama conductista, pero en la pedagogía, en el ámbito de la educación, le llamamos así como por fácil tradicionalista, donde el maestro explica, dice cómo, y ahí te va, y haz 20 ejercicios y memoriza cómo hacerlos y se acabó. Y eso cuesta mucho trabajo romper con eso en los alumnos, porque los alumnos llegan pidiendo eso. Si tú como maestro, por lo menos a mí me ha pasado, llegas y les planteas una situación, como que, fíjense que el otro día así, así, para tratar de llamar la atención, y a lo mejor en el momento sí tienes la atención, así porque les estás platicando algo novedoso. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente cuando veo funciones. Las funciones, comienzo platicándoles de la caída libre y de cómo hay gravedad y que las cosas caen a 9.8 metros por segundo. A ver si no nos encontramos con un físico que me vaya a corregir todo. Al cuadrado. Solamente falta el cuadrado. 9.8 metros por segundo elevado al cuadrado. Por segundo al cuadrado. Exacto. Entonces las cosas caen, y si quitamos de lado la resistencia y les pongo un video en YouTube donde hacen un experimento, le dejan caer una bola de boliche, creo, y una pluma, y caen al mismo tiempo. Con la gran cámara cerrada, ¿no? Me parece que el video es de 2014, 2012. No recuerdo las fechas, pero sí sé cuál dices. Y hago incluso ahí un experimento con unos libros para tratar de llamar la atención, y lo logro, creo que lo logro. Entonces se pone toda esta situación, un problema, una situación donde sea como algo llamativo, y después se pretende que ahora sí, que ellos intenten descubrir por qué, que resuelvan una situación, un problema ya contextualizado, pero es como de que se quedan así de, ¿cómo lo hago? Inténtalo, piensa, ya te expliqué, ya viste esto, viste el video, tienes tu libro, revisa, vamos a investigar un poquito, intenta resolverlo, si te equivocas no pasa nada, pero inténtalo. No puedo. ¿Ya lo leíste? A mí me hubiera tocado eso, yo creo que hubiera sido más feliz. Y bueno, a dónde iba con esta situación, ahorita porque no te entendí muy bien la pregunta, pero a dónde iba con esta situación es que ellos, o bueno, no todos, no puedo generalizar, pero muchos de ellos se quedan con esta idea de, hasta que no me diga el profe cómo resolverlo, lo voy a hacer, y ya después que me ponga ejercicios, pues los voy a hacer ya que haya entendido. Pero no queremos romper con esta paradigma de que el maestro es el que me explica y yo voy a resolverlo, y que sea al revés, que oye, ya estoy en la situación, ya estoy en la problemática, yo como alumno voy a investigar, a leer, a ver, a preguntar obviamente al maestro también, pero una duda, una situación, no que me quieran decir así, hazle así, 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 así y resuélvelo. En pedagogía, Vygotsky, si mal no recuerdo, es el que habla sobre esto y sobre también, bueno, de muchas otras cosas de la zona de desarrollo próximo, de cómo se debe ser un mediador entre lo que sabe el muchacho, lo que quiero que aprenda, y que ser ese mediador entre de que esté aquí, que llegue acá, pero que él sea el que lo viva, lo descubra por su parte. Y yo creo que a lo mejor a más de alguno que nos está viendo, tú que te ha pasado, que alguna vez en alguna situación, materia, la que se te venga a la mente, de alguna manera tú solo descubriste algo. O sea, ya lo entendí. Y eso fue un aprendizaje significativo. O sea, va a ser muy difícil que se te olvide eso, porque tú lo descubriste. O sea, teniendo varias piezas se ensambla un conocimiento. Exacto, tú te apropiaste de eso, y no fue algo que yo llegué y te dije, mira, para hacer esto se hace así, 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 así. A lo mejor ahorita en el ratito me pusiste atención y lo vas a hacer, y vas a hacer 10 y bien fácil, y para el examen me lo memorizo y lo hago. Pero 5 años después, quién sabe cómo era. Y por el otro lado, como te digo, si tú lo viviste, si tú viviste ese proceso, si tú te diste de golpes para entender esa situación,
se te va a quedar muy grabado. Y yo lo relaciono mucho con la vida. O sea, ¿cómo aprendemos? Viviendo las cosas, dándonos de golpes contra una situación, contra algo que a veces nos dicen, si haces esto, te va a pasar esto, pero no aprendemos. O sea, a lo mejor podemos tenerlo ahí en la mente, pero El marco a veces, teórico de, bueno, si me aviento un tercer piso, probablemente me mato o me quebro una pata por bajito. a veces hasta lo podemos traer a situaciones que son más del agrado o interés de todos, relaciones sentimentales, que te dicen, no, mira, es que si te trata así, ya sabes, es porque dirían mis alumnos, no seas migajero y que esto y que aquello. Y ahí vas, o sea, Me harta un poquito ese término, pero tiene sentido. Y luego llega el arrastrado que dice, de migajas armo el pan completo. Ándale. No, pero o sea, que te dicen, no, no hagas esto, o no, mira, es que esta no persona, permitas estos comportamientos, ajá, te estas está tratando conductas. así, no, es que él es diferente, o no, es que ella es diferente. Que aplica para ambos bandos siempre. Ajá, sí, aplica para los dos lugares, tanto mujeres como hombres. Y tú no, es que es diferente, y hasta que ves que no era tan diferente como tú creías. Y ya nada más llega el típico camarada, no, pues, carnadito, te lo dije. Bueno, y esa es la situación, o sea, lo aprendes hasta que lo vives, hasta que lo haces parte de ti y ya no se te va a olvidar ahora sí. Ya si quieres volver a repetir el error, pues ahora sí, ya está más ya cabrón, es decisión, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente ya no se te va a olvidar y así pasa en la escuela. O sea, si tú te memorizas esto, se hace así, la fórmula general, que es así, a veces yo con mis alumnos lo memorizamos. X1 y X2 es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC, todo dividido entre 2A. Fácil. Ahí está. Y se la memorizan, o sea, saliendo, se la memorizan, pero yo busco la manera de que sea más significativo. Como para le llaman ellos. los universitarios, la chicharronera, porque hasta el de los chicharrones se la Saben, saben. a mis alumnos así le dicen. No Pues me que la creían. es la verdad, es la verdad. Yo, la mayor parte de mis camaradas de la universidad, en especial los que se fueron a Ciudad de México, o a Guadalajara o a Estados Unidos a estudiar, un desgraciado que está en Europa dice que incluso allá le conocen como la chicharronera, porque hasta el güey de los chicharrones se la sabe. Porque de todas las formas que existen para resolver una fórmula, pues la más básica es. Esa es la que va a ser el coco de todos los alumnos, ¿verdad? Así de, me la tengo que aprender. Pero pues tratas así como de buscar otra herramienta para que se vuelva, a lo mejor hasta como un chiste. Les pongo a veces memes a mis alumnos, que es lo que les encanta ahorita, les llama la atención. Les pongo un meme de la chicharronera, o les pongo que se la tatuó porque decía que era de las estrellas, ¿no? Cuando dos partículas interactúan, no importa qué tan lejos estén una de otra, van a estar conectadas. Ajá, y es la chicharrón. Ajá. En realidad ni siquiera esa fórmula es así, pero bueno, es otra situación completamente distinta. Pero trato así como que de adaptar para que sea interesante para ellos. Obviamente es buscar el equilibrio. Hay cosas que tenemos que memorizar, las tablas, las fórmulas. Sí, pero cosas que son básicas de plano. Que entre esta parte de la comprensión, no nada más que se vuelva a memorizar por memorizar. Entonces, ya no sé ni en qué íbamos, pero... No, pues de eso se trata, de hacerlo variado, sí. Cuando tú entraste a la universidad, tú traías el plan de estudiar esa carrera desde la prepa, mencionas, ¿verdad? Si no hubieras estudiado esto, ¿qué hubieras estudiado? Les he contado a muchos de mis alumnos, esto de ser maestro nació en la secundaria. Yo estudié pues aquí en la secundaria en San Miguel, y mi papá, como ya lo mencionaste, pues fue mi maestro. Tuve muchos otros maestros, pero la verdad es que a mí, ahorita que lo que me platicabas, que sí me quedé así como pensando, y es una situación complicada que haya personas que sufran la secundaria, porque no debería de ser así, pero pues tristemente hay muchas situaciones complicadas. A mí fue todo lo contrario. La verdad, a mí, para mí la secundaria fue así como un momento muy bonito, que disfruté mucho, los 3 años. De hecho, en ese entonces había clubes, les platico a mis alumnos, que había clubes en la secundaria, había clubes que de pintura, de danza, de música, de flauta, no sé, había un montón de cosas en ese entonces. Y eran en el inter entre que salían los de la mañana y entrábamos los de la tarde, porque yo estaba en la tarde. Y en ese inter, pues yo me venía, o sea, siempre me venía aquí a la secundaria,
y era a los clubes, ya sea el de ajedrez, el de pintura, andaba en todos. O sea, yo a todo lo que podía de la secundaria me Creo que el metía. único que ha sobrevivido muchos años es el de ajedrez, ¿verdad? Sí, el del ajedrez, el profe Fernando, que todavía está muy metido con eso, pero en ese entonces había muchos. Y a mí me encantaba, no recuerdo ahorita, pero creo que entrábamos a las 2. Yo desde la 1 ya estaba, yo creo, aquí en la puerta tocándoles para que me abrieran para entrar a cualquier club, no importa lo que fuera. A mí me gustaba estar en la secundaria y me gustaba las clases, me gustaba obviamente estar con los amigos. Pues estás en la época de la adolescencia, juegas, te diviertes, bromeas, te llevas, o sea, pues pasa de todo en la secundaria. Y yo lo disfruté mucho. Siempre se me ha facilitado pues todo esto que tiene que ver con la escuela, a excepción del inglés. El inglés siempre me ha costado mucho trabajo, pero de ahí en más pues todo se me ha dado bien, creo yo. No batallo con la escuela. Entonces en ese entonces mis compañeros se acercaban a mí y me decían, oye, ¿le entendiste al profe? Y yo, sí. Y, explícame. Y ya les empezaba a explicar. Y desde ahí como que junté así, me encanta la secundaria y se va a acabar y yo quiero estar aquí para siempre. En ese entonces pensaba así. Okay. Y soy bueno explicándole a mis compañeros, entonces lo junté, dije, pues yo quiero ser maestro. Aparte de que también pues, tienes la influencia de tu familia, mi papá es maestro, tengo otro tío por parte de mi mamá que es maestro, el esposo de una de mis tías, hermana de mi mamá, perdón, es maestro también. Mi primo, hijo de uno de mis tíos maestros, es maestro. Y por la parte de mi papá igual, tengo 3 tías maestras, tengo varios primos. Entonces es como que también te influencia todo eso. Y llega a este punto en el que pues, yo decía que yo quiero ser maestro. Entré a la prepa y pues yo creo que tú te vas a dar cuenta de esa situación, el contexto cambia por completo. O sea, la secundaria y la prepa son muy, muy, muy diferentes en cuestiones pues que ya eres una persona, se supone, más madura, ya eres más responsable de ti, ya no es tanto como que tus papás tengan que ir a reuniones o cosas. Sí pasa, pero no Sí, es sí tanto. van, pero ya no hay el mismo peso. Ya tienes más libertad, ya te dejan la puerta abierta y saltas. Si no, ya ahorita quieres, no la dejan no? abierta. Ah. No, ahora parece una cárcel esa madre. Bueno, al menos aquí la UDG parece una cárcel. Le pusieron barrotes como los de los baños, que tienes que meter tu monedita para que gire esa madre. Ajá. Pero tienes que ir con tu credencial. ¿Y no puedes salirte a la hora que tú decidas? Pues sí, Me imagino que eso lo debieron de haber hecho como por precaución, para que no entrara cualquier persona. Pero en el marco teórico sí es para que no entren cualquier persona. En el marco práctico se pasa cualquier persona. Da igual. O sea... No, desconozco mucho la situación, pero... Sí, bueno, se gastaron como $500,000 en unos barrotes que creo que no pasaban de 200,000, pero... No, ok. Sí. No sabía nada de eso. Sí. Pero bueno, a lo que me refiero es que cambia mucho la dinámica de las escuelas. No es para nada como una secundaria, que a lo mejor la secundaria es como más paterna, más materna, así como a los alumnos los tenemos más así como... Sí, es más fraternal el tema. Como cuidarlos, como educarlos, y ya es más centrarse en los aprendizajes, pero también ya te dan hasta cierto punto, creo yo, más libertad. O sea, tú sabes si entras, si no entras, si te vas a... Yo me acuerdo en mi tiempo, había muchas personas que se salían y no entraban a alguna clase, y obviamente tenían sus consecuencias, pero ya no era como aquí en la secundaria de que, no entraste a clases, le voy a vamos a avisar a tus papás que no estás viniendo. Tienes un reporte o tienes un citatorio, entonces cambia la dinámica. Y cuando yo entro a la prepa, mi manera de pensar, vas desarrollando, tu cerebro va cambiando, y cambió mi idea, ya no quería ser maestro. Llegó un punto en el que yo quería ser piloto, quería entrar a la escuela militar y quería ser piloto aviador. Entonces, esa era ya mi idea, yo voy a ser piloto. Nada más que justamente volvemos a lo de la tecnología. En ese entonces sí teníamos celulares, sí teníamos computadoras, no así como que dijeras todo el mundo tenía, pero sí había personas que tenían celulares y computadoras, pero no existía como esa idea de investigar, porque en realidad ni siquiera había mucha información así muy precisa, había cosas muy generales o de lugares como México, no sé, Estados Unidos, o lugares así muy específicos. No había así como que me pongo y checo y veo aquí payo, voy a comer con payo. No había esa facilidad de tener esa información
tan fácil, valga la redundancia. Y ahora estamos bombardeados todo el tiempo por eso. Al contrario, que es un arma de doble filo, pero bueno. Entonces fueron a invitarnos, porque yo conocí de ahí, fueron militares ahí a la escuela, a la prepa, a la UDG, y entraron, nos invitaron, miren, están todas estas carreras, depende cuál carrera escojas, te puedes ir a Guadalajara, te puedes ir a Nayarit, te puedes ir a no sé dónde, y nos empezaron a platicar y la verdad yo me quedé así como que muy emocionado, y yo dije, yo quiero ser piloto, yo quiero entrar a la escuela militar y voy a ser piloto. Entonces me dejaron un tríptico, porque yo les dije que a mí me interesaba, y venía ahí sí como una información muy general, no venía muy específico, y sabía que tenía que ir a Guadalajara a la inscripción. Resulta que pues cuando ya estaba yo en toda esta etapa de que ya te vas a graduar de la prepa y que ya se empiezan a hacer las inscripciones a las universidades, me fui con mi papá. Le dije, ¿sabes qué, papá? Pues yo quiero entrar a la escuela militar y es en Guadalajara y pues vámonos y a ver dónde encontramos. Y me acuerdo que mi papá tenía unos mapas rojos que eran muy famosos en ese entonces y andabas ahí revisando el mapa y poniéndolo de cabeza porque no sabías cómo estabas. Ya, pues más o menos por aquí preguntando, era como llegabas a todos lados en Guadalajara si no sabías. No, pues es que estoy buscando tal lugar. No, pues yo no sé. Ahí te iban guiando. La cosa es que para no hacerlo tan largo, llegué a la escuela militar y nos bajamos a pedir información. Resulta que sí era ahí, que sí estaban las inscripciones, pero era el último día para las inscripciones y yo no llevaba la documentación completa. O sea, yo llevaba así como documentos generales y me faltaban cosas, creo que documentos de aquí de la prepa, cosas así. Entonces, ¿sabes qué? Pues no se va a poder. Entonces, para todo esto, cuando yo platicaba que quería ser maestro, uno de mis tíos, que es maestro, me dio también una información, un tríptico de la superior, de la escuela en la que tengo que estudiar. Y me dice, mira, pues si te interesa, pues ahí te va. Yo tenía ahí en mis documentos guardados los trípticos. Ya estando en Guadalajara, me dice, pues entonces, ¿qué hacemos? Y le digo, pues vamos a la superior. No te creas, no fue así. Me dice, ya habíamos platicado, porque me decían, en caso de que no quedes en la escuela militar o en caso de que no se pueda, no sé, por cualquier motivo, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Y pues yo así como de, no, pues es que yo quiero entrar a la escuela militar. Y dice, sí, pero piensa en otra cosa. Un plan B. Un plan B, exacto. Y le dije, pues si no quedo a la primera, pues lo vuelvo a hacer el siguiente año. Esa era mi idea en ese momento. Y me dice, sí, pero esa era la idea de mi papá. Me dice, lo que normalmente pasa es que dejas de estudiar un año y que dices, lo vas a retomar y después ya no te va a gustar. Vas a empezar a trabajar o vas sí, a mí me pasó con la pandemia. Y, dices, y a muchos nos pasó. Lo vas dejando y ya no lo retomas. Entonces me decía mi papá, métete a lo que quieras, pero métete a estudiar algo. Y ya después, para el siguiente año, que se abra el ingreso para entrar a la escuela militar, lo haces y si quedas, pues ya dejas la carrera que estabas estudiando y te metes a la escuela militar. Entonces le dije, bueno, está bien. Ya estando allá en Guadalajara, me dice, pues vamos a la normal. Y te inscribes, si quedas, pues qué bueno, estudias ahí. Y para el otro año haces el trámite, como quedamos, y te cambias a la escuela militar. Así lo hice, me metí a la normal, hice el examen, me fue bien, salí como en el lugar 4 de las personas que iban a matemáticas, y pues ya me quedé ahí ese año. Empecé a ir a las prácticas, o sea, íbamos a secundarias, a observar a los maestros. En ese entonces no estábamos todavía dando clases, pero sí íbamos a observación, a hacer varias así dinámicas, actividades que nos pedían los maestros en las secundarias, y me volví a acordar de la secundaria. O sea, volví otra vez así a recordar esos momentos que te digo que para mí fue muy bonito. Y cuando se llegó el tiempo, ahora sí de la escuela, para entrar a la escuela militar, me dijeron mis papás, vas a hacer la inscripción, porque son 4 exámenes, creo que 4, a ver si no te he hecho mentiras, es complicado entrar a la escuela militar, tienes que hacer uno de valor, uno de salud, uno de resistencia y uno psicológico, creo. El primero haces uno que es de salud física, que no tengas pie plano. Bueno, no sé ahorita, la verdad, no sé si ya se ha modificado, me imagino que sí. Pero en aquel entonces
de la información que yo tenía, había visto que te tenían que hacer análisis físicos, de que no tuvieras pie plano, que la vista no tuvieras problemas de vista, del oído, que no tuvieras diabetes, o sea, que estuvieras físicamente bien. Después te hacían uno de resistencia, correr tanta distancia en tanto tiempo, lagartijas, dominadas, o sea, muchas cosas así de físicas. Y después era uno de valor, te subían a una plataforma de clavados en una alberca olímpica, te ponen en la orilla y está un militar ahí a un lado de ti, te hace la pregunta, ¿estás listo? Y le tienes que contestar, sí, estoy listo, y te dice adelante, das un paso y pues te dejas caer a la alberca, y después creo que tienes que nadar unos metros o algo así. Y si no te animas o así como que titubeas, pues ya es como que vas perdiendo puntos en el examen de valor. Y uno psicológico, para ver que no vayas a andar haciendo, matándote a ti, a toda la gente, alumnos, sí. ahí de la escuela militar. Y creo que aparte, no, si te hacen uno de conocimientos, entonces creo que son algo así, de conocimientos. Como cualquier otro examen para las universidades. Ya si pasas todos, pues ya quedas inscrito. Entonces sí era difícil y yo estaba preparándome según pues para todas las evaluaciones, pero al final ya cuando empecé a ver esta situación de la escuela y que recordé y me gustó, dije, no, pues, ¿a dónde voy? Aquí me quedo. Y ya mis papás me preguntaron, ¿te vas a inscribir a la escuela militar? No, ya me gustó aquí y ya recordé lo que es estar en la secundaria y sí quiero ser maestro. Y pues así fue como llegué. Ya lo que te platiqué, que terminamos, hice examen y llegué aquí a trabajar. Ahorita actualmente tengo 35 horas ya bases. El máximo son 42, si mal no recuerdo. Pero ahorita en mis planes estoy estudiando una maestría y terminando la maestría quizás voy a continuar con el doctorado y a la par pues voy a tratar de hacer algunas promociones. En algún punto mi meta o mi idea es pasar a la dirección, a subdirección o dirección. Obviamente, o quizás no aquí, porque pues es complicado la situación de la secretaría, o sea, es como lo que te platicaba ahorita, te dicen, mira, esto Ahí es lo estás que es vacantes. vacante, te puedes ir a Jalos, a San Juan, a Vallarta, al ranchito que está allá en la sierra, entonces es como ir viendo. Entonces mis planes son esos, pero pues quién sabe, tenemos planes y sabe. Dios quiera que se den. Exacto. Porque qué curioso que no se diera la escuela militar, Dios quiso que fueras profesor. Sí. Por algo estamos aquí. Entonces, así es como entré o la idea de ser maestro. Ok, qué chido. Y si no hubieras sido ni maestro ni militar, ¿qué te hubiera gustado hacer? Una Aparte tercera de opción. eso, Ajá. Una tercera, tengo fíjate que curiosidad. les platico mucho. Digo que se me da mucho o sea, el conocimiento, las matemáticas, las ciencias, todo esto se me facilita. Nunca fui en su momento, cuando fui alumno, de las personas que tenían que estudiar mucho. O sea, yo lo veía, lo analizaba, lo comprendía y ya, o sea, no me costaba mucho trabajo. Y siempre tuve como la inquietud, porque yo me acuerdo en mi tiempo que decían todos, no, es que medicina y es muy difícil entrar a medicina. Y a la fecha sigue siendo difícil Sí, entrar a sí, medicina. sí, pues es una de las carreras más peleadas o más competitivas. Y siempre quise como por ver nada más, así como que, voy a hacer el examen a medicina a ver cómo me va. O sea, siempre lo pensé, nunca lo hice, pero lo pensé como nada más por el día de, a ver, ¿quedaría o no quedaría? Pero después, ya hasta voy a hacer un comercial, vi una serie durante mucho tiempo, porque es una serie enorme, son 20 y tantos capítulos, que se llama Grey's Anatomy, no sé si lo ubiques. ¿De nombre me suena? Es una serie de medicina, de cirujanos. Entonces me aventé 21, creo que capítulos son hasta el momento de Grey's Anatomy, y me enamoré de la medicina, o sea, de la cirugía, porque son cirujanos neurólogos, cirujano general, cardiólogos, o sea, es un montón de cirujanos, y es así como una situación ahí como medio telenovela, amor, drama, o sea, de todo, pero está interesante. Entonces ya viendo eso así como que me hubiera gustado,
pero ni tanto, porque tengo ahí un conflicto con la sangre, me da mucha ansiedad con la sangre, Okay. entonces a lo mejor lo hubiera vencido, pero quién sabe, tal vez hubiera sido una idea o una opción para mí, si no hubiera sido ni militar ni maestro, quizás algo que tuviera que ver con medicina. ¿Y siempre fuiste cercano al deporte, entonces? El deporte Hacer ejercicio, claro. en la prepa inicié, la secundaria la verdad era malísimo para todos los deportes y lo sigo siendo, no soy Yo, bueno, yo. no soy bueno para los deportes, pero en la secundaria sí no me gustaba ni practicarlos, era así como que mejor, sí jugaba con mis compañeros en el receso o cosas así, fútbol y sí me gustaba, pero no era así como de ir a entrenar, de estar en un equipo, cosas así, no. Entro a la prepa y en la prepa no sé, por inquietud empecé a ir al gimnasio. Estábamos como en, ¿qué será? Como en cuarto o tercero de la prepa y comencé a ir al gimnasio. En ese entonces el gimnasio nada que ver con lo que es ahorita, de hecho lo platico mucho con uno de mis hermanos. Eh, bueno, para que te des una idea, en ese entonces gimnasios había como tres aquí en San Miguel. Estaba el de Balo, estaba uno que se llamaba Evolution, que estaba ya por donde está la unidad, de donde está... No, no te creas, ese es otro. El Evolution estaba donde eran lo de las tortillas, donde recogían a los muchachos de la universidad, no recuerdo cómo se llamaba, era una tortillería ahí que ahorita es una tienda de Santo Toribio, de donde se ponen los camarones. ¿Abraham? Ajá, ya ves que por ahí había una tortillería hace algunos años donde ahorita está una tienda Santo Toribio, creo. La acaban de quitar, de hecho. Ah, ya la quitaron. Bueno, Sí, justo la acaban de ahí quitar. justo enfrente había un gimnasio, Ok. una casita así pequeña, casi con los cuartos y estaba distribuido ahí. Era el de Valo ese y el que estaba allá para la unidad. Eran creo que nada más esos tres gimnasios aquí en San Miguel. Y cuando ibas a uno de esos gimnasios, no es como ahorita, que ves a muchos jóvenes, muchachos, muchachas, hasta niños, señores, señoras. Eran puros señores. O sea, era raro ver a un muchacho, era raro ver a una muchacha, un niño ni se diga. O sea, era un lugar donde había nada más 3, 4 personas, porque tampoco no era como que fueran muchos. Al de Balo iban un poquito más, creo, que me tocó ir a los tres, pero normalmente eran puros señores, señores así de 30, 40 años, que no sé por qué les habrá nacido esa idea, pero estaban ahí en el gimnasio. No era como ahorita, que es muy común que los Todas las jóvenes, edades. o sea, que las muchachas, que los muchachos van al gimnasio. Después de eso, se dio un boom en ese entonces en MTV, que con una serie que se llamaba Acapulco Shore. No sé si te llegó o sea, que llegaste a verla o algo así. Era una serie de MTV que eran como un grupo de muchachos que vivían en una casa en Acapulco justamente. Y la serie pues se trataba de ver ahí sus vidas y conflictos y que se iban a los bares y que andaban ligando. Y, o ¿Tipo sea, reality show? ajá, era un reality show. Y los hombres en el Acapulco Shore estaban pues muy musculosos. Entonces fue como el boom de que Todos toda la querían estar gente, musculosos. los muchachos, las muchachas veían eso y pues me meto al gimnasio. Entonces empezó así como que un boom del gimnasio y fue cuando se abrieron ya varios. Llegó, me acuerdo, el de Quique, pero en ese entonces era con otro muchacho que se llama Eder. Era un gimnasio que se llamaba Pitbull. Ya después se fueron abriendo más, el del otro Quique, bueno, se abrieron ya y empezó a ir así como que un montón de gente de todas las edades, muchachos, muchachas, niños, como te digo ahorita. Y después de la pandemia hubo un auge todavía más grande Sí, ha por habido culpa así de TikTok. como que rachas. Bueno, qué bueno que la salud sea algo que la gente está Sí, buscando. sí, al final de O sea, a fin de cuentas es bueno. fue como Exacto. una moda, pero yo creo que muchos se la quedaron y es, como dices, pues algo bueno, algo saludable que nos trajo las redes sociales y en ese entonces el Acapulco Shore, que es a lo que yo le echo la culpa, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo así como que lo relacioné porque me acuerdo que estaba muy de moda eso y fue cuando empezó a ir mucha gente a los gimnasios. Yo ya iba con algunos amigos desde antes y empecé ahí en la prepa, en la universidad.
Cuando terminé la universidad, que te digo que me vine aquí a trabajar, dejé un tiempo por una cosa u otra, situaciones personales, el trabajo y demás, y la verdad no me hice tiempo. Dejé como unos 8 años, yo creo, como unos 8 años sin ir para nada al gimnasio, sin hacer casi nada de ejercicio. Y después ya tengo como casi 2 años que volví. Ya tenía algo de nociones, la memoria muscular, dicen por ahí. Entonces, pues como que no me costó mucho trabajo retomar el ritmo. Entonces tenía esa ventaja, que de repente ahorita me platico con algunas personas y me dicen, es que yo no sé nada. Y de verdad estamos ahí montones de personas que no sabemos lo que estamos haciendo. Pero, o sea, lo importante es que tú intentes, Solo sabemos que estamos cuidando vayas. nuestra salud y que al día siguiente estamos bien doloridos. Sí, porque pues la realidad es que hay muchas personas que llegan y te dicen, no, es que lo tienes que hacer de esta manera y que la agarre así, que Y el mismo ejercicio así, te lo quieren explicar de 5 formas ajá, distintas. Y con 5 agarres distintos y que dices, no, lo importante es que hagas algo, que te esfuerces, que te levantes a lo mejor de estar sentado todo el día en el celular, que vayas a hacer algo, si no es gimnasio, básquet, fútbol y correr, que hasta ahorita también muy de moda, pero es bueno al final de cuentas. Y intentarlo en el gimnasio no es cosa del otro mundo, es llegar allí, hay instructores, la gran ventaja también ahora, en aquel entonces casi ni había, o sea, tú llegabas y hacías ahí sí hacías lo que se te ocurría. Ahí yo ahorita veo memes o videos más bien como graciosos que están en el gimnasio haciendo unos ejercicios que dices, ¿qué está haciendo eso? Pero en ese entonces... Cuando me mandan la rutina escrita, martillos con mancuerna y agarran 2 mancuernas y le hacen. Ándale, ya casi así. Pero es banca y agarran la banca literalmente. Ahorita pues tienes hasta la inteligencia que le dices, oye, quiero una rutina así, así, y te da hasta imágenes, videos. En ese entonces tú llegabas y hacías lo que podías, aprendías del que podías, pero pues eso fue un proceso. Y ahorita yo, pues la verdad, aprovechando la situación, a las personas que tengan como esa inquietud de intentarlo, háganlo. Al principio va a ser difícil, obviamente. Si llega así como esos 15 días de que te estás adolorido todo el día, que no puedes caminar, que andas como robot, que no puedes desdoblar las manos, traes la mano así todo el día. Te quieres enderezar y te duele la panza. O que hiciste pierna y te vas a sentar y dices, ay, el baño sí está la taza, bien, sí, no, la taza de baño nunca está tan abajo. Pero después ya se vuelve una rutina, no es tanto como que lo disfrutes, la verdad, no. Muchas personas dicen, ay, me encanta el gimnasio. Sí, a lo mejor sí es como que tu momento de concentrarte, pero obviamente pues, si estás haciendo las cosas bien, siempre va a ser pesado, va a ser cansado, pero si llegas a disfrutar pues tu disciplina, o sea, desbloqueas como una parte de ti que no conocías. Decías tú ahorita de Sócrates, lo que decía, me imagino que sabes la frase no recuerdo bien cómo va, pero dice algo así de qué triste el pobre de aquel hombre que no haya conocido y no haya conocido lo que es su cuerpo capaz de crear, algo así. Exacto. Me parece que igual. Sócrates pues, hablaba mucho de la integridad, de llegar a este punto de trabajar todos los aspectos de la cuerpo, vida. Mente y alma. La educación, lo social, lo físico, la salud. Entonces está muy interesante. Y Sócrates no fue el único, también los otros dos, que Platón y Aristóteles, de la misma escuela. Pero sí, la invitación a que nos movamos, que hagamos algo, sea lo que sea. Fútbol, caminar, correr, deporte, movimientos, ejercicio es ejercicio. Sí, lo importante es mantener la salud. Sí. Pues ha estado bastante variado, Raúl. Sí, me gusta mucho. Nos vamos de una cosa a otra. Sí, me gusta mucho. Pero tomando en cuenta la hora y la temperatura del teléfono. Sí, claro. Sí. ¿Te parece bien si nos vamos acercando al final? Sí. Ok, bien. Mira, yo siempre les doy a las personas la oportunidad. Tu episodio no va a ser la excepción. Pero antes, déjenme en los comentarios cuál es la raíz cuadrada de 169. Por favor. Más fácil, de 144. ¿De 144? ¿O por qué de 169? Porque es el número del episodio. Pero como yo sé que la gente es bien buena para alburear, en especial mis amigos, pues, por eso lo va a poner. De hecho, se me hizo bien curioso, era lo que estaba pensando esta mañana. Siempre omito decir el número frente a mis amigos. Entonces siempre tengo una maña de raíz cuadrada de 169.
Y dije, qué curioso, Raúl es profe de matemáticas. Voy a hacer ese muy mal chiste. Está bien. Va a estar bueno, sí. Y luego les pones, porque yo siempre le digo a mis alumnos, y recuerden que hay una positiva y hay una negativa, ¿eh? Todas las raíces, por ejemplo, raíz cuadrada de ¿qué te gusta? De 9, pues recordemos que es 3 positivo y menos 3 negativo. Negativo y negativo es positivo, ¿cierto? Así es. Qué dolor de cabeza. Yo hasta eso nunca fui, ya después de que le metieron letras a esas madres, ¿Ya no te gustó? Ya matemáticas ya no. Le meto a todo menos a matemáticas. La verdad, sí. Matemáticas no. Soy más de química, física, biología, historia. Que, pues necesitas muchas matemáticas, sociedades. Pero a lo mejor ya te gusta más contextualizado la Sí, no tanto cálculo. Y pues a veces los cálculos que traen no son tan complicados. Bueno, en física sí, a veces sí, en física, sí. Llegan unas fórmulas que las ves y dices, no, qué pedo. Y fíjate que ya lo han modificado mucho. Ya ahora ya es más práctico, más sí, la física clásica era tenía más números, sí, siento yo. No, pero me refiero a la secundaria. Tu tiempo, cuando tú fuiste alumno, sí era más... más marco teórico. Sí, esta parte matemática de la física. Y ahora ya se ha vuelto más práctico, más de experimentos, de lo práctico. Aprender por qué pasa esto, por qué la termodinámica, por qué esto, por qué aquello. No tanto de hacer cálculos. Y poder reírnos que alguien que diga que se mete el frío. Ándale, algo así. Y si no lo entendiste, te falta estudiar termodinámica. Exacto. No te lo vamos a explicar aquí, vamos a aprovechar el chiste del episodio anterior y es pensar. Pues Raúl, igual que en los demás episodios, el cierre es tuyo. Tómate el tiempo, la extensión y las palabras que tú gustes. Si quieres hacer algo corto, largo, adelante, yo no te interrumpo. La cámara es tuya. Bueno, pues, ¿qué más les podría decir? Creo que ya ahorita con la invitación que hacía del ejercicio, creo que podría ser un muy buen cierre, pero ¿qué más podríamos agregar? No, pues invitarlos a que sigan el canal y sigan el trabajo que está haciendo. Está muy interesante, aparte de lo que platicábamos ahorita tras cámaras, que pues la intención más que nada es para las personas, adolescentes, jóvenes, que a veces estamos... Dice la psicología y dice también la neurología que nuestro hemisferio frontal no termina de madurar hasta los 20 y tantos o 30, algo así, no recuerdo. A lo mejor si alguien nos pudiera ayudar ahí en los comentarios. Pero la situación es que en la adolescencia pues tenemos esta parte que todavía no ha madurado por completo, y es la responsable, de acuerdo a lo que yo he leído, de esta parte de las decisiones. Entonces, he ahí la respuesta de por qué a veces cuando somos adolescentes tomamos decisiones muy dudosas, decisiones que atentan hasta contra nuestra integridad, que dices, pues se supone que tendríamos que tener esa situación de cuidarnos, de no morir, y pareciera que los adolescentes a veces es lo que quieren. O sea, que dices, ¿por qué se te ocurrió hacer eso? ¿Por qué se te ocurrió meterte ahí? ¿Por qué se te ocurrió subirte ahí? Entonces, que aprendan, ojalá, desde un poquito en cabeza ajena. Eso es algo muy importante. Yo lo he repetido muchas veces con las personas que me rodean, aprender en cabeza ajena. No tener que ir a darnos de golpes, que a veces es la única manera, pero ojalá y si hay una o dos personas que puedan aprender de lo que estás compartiendo, de las diferentes personas que estás invitando, pues ojalá y eso sea pues tu granito de arena para ayudar a la comunidad, a la sociedad. Eso creo que podría ser lo que yo les invito. Muchísimas gracias, Raúl. Pues esto ha sido todo, gente. Este episodio se está estrenando ¿hoy qué es? Hoy es 9. Jueves 9, viernes 10, 11, 12. Se va a estrenar en un lunes. Raíz cuadrada de 169. ¿Qué tal, Durísimo. Entonces, 12 más 1 de abril de 2026. No te vamos a traer a este muchacho, ¿cómo se llama? Insulini, vale. Que se sabe, si no, toda la letanía del número ya... Del número que no vamos del número prohibido, exacto. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerden compartir esto con las personas
que les interese. Ocupo monetizar esto. Yo sé que llevo diciéndolo todos los episodios y lo seguiré repitiendo porque ocupo pagar estos micrófonos, se los cargué a la tarjeta de crédito. Así que cuanto antes monetice esto, mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dale like, comenta qué más te gustaría ver aquí. Si nos estás escuchando desde Spotify, te invito también a dejarme un comentario. Si nos estás viendo desde YouTube, te invito también a seguirme en Spotify. Todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, antes Twitter, ahora X, Substack, YouTube y Spotify. Y tú y yo nos estamos viendo en el próximo video. Nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Nos vemos.